No lo notas al principio, pero el aire a tu alrededor se está diluyendo poco a poco. Luego de solo 30 segundos, estás jadeando. Los motores se apagan, los hospitales se quedan a oscuras, en el minuto 2, los aviones no se desploman, los océanos se sofocan y el cielo se vuelve letal. Si la Tierra perdiera un 1% de su oxígeno por segundo, exactamente así de rápido se acabaría el mundo. ¿Pero cuánto tardaría en agotarse por completo? ¿Sobreviviría algo en un mundo sin oxígeno y habría alguna esperanza de que la humanidad repoblara la Tierra? Arranquemos los primeros segundos desde que el oxígeno empieza a desaparecer. No se sentirán tan mal. A los 10 segundos, todavía con un 90% del oxígeno habitual. Tal vez tengas la sensación de que el aire que respiras es un poco más delgado, como si estuvieras escalando el monte Everest. Es que recuerda que a una altura de 5500 m el aire solo es la mitad de la cantidad que hay disponible al nivel del mar. Ahora, en nuestro escenario hipotético hay 10% menos de oxígeno, así que si estuvieras allí arriba estarías en graves aprietos. En el caso de un deportista de élite, esta variación haría que se agotara fácilmente, incluso haciendo actividades cotidianas. ¿Y los demás? Bueno, aún no nos habríamos enterado, porque en esos primeros segundos los meteorólogos y científicos estarían analizando las extrañas lecturas provenientes de sus instrumentos y mientras se llaman unos a otros o informan a las autoridades gubernamentales. Podrían pasar a 20 segundos más. Pasar de un 21% a un 19% de oxígeno no fue nada, pero durante los siguientes 20 segundos el asunto empeorará rápidamente. Han pasado 30 segundos desde que el nivel de oxígeno empezó a decaer. En este punto, el 26% del oxígeno terrestre ha desaparecido. Nuestra atmósfera solía estar compuesta en un 21% por oxígeno y en un 79% de nitrógeno, pero tras desvanecerse una cuarta parte del oxígeno ya no constituye el 21%, sino solo el 16% de la atmósfera. Pero, ¿qué implica esto para ti? Bueno, definitivamente notarás la diferencia, de repente tomarás. Porque nadas más grandes, buscando más aire y para ventilarás solo respirarás mucho más rápido. Podrías estar al nivel del mar en las calles de Nueva York, pero tus pulmones se sentirán como si estuvieras visitando La Paz en Bolivia. Dicho al vivir en esas altitudes, sus cuerpos están aclimatados a niveles más bajos de oxígeno. Entonces, al nivel del mar, ¿podrían lidiar con un 16% de oxígeno ahora? Imaginemos, los trabajadores de la construcción tendrían que hacer todo más despacio y respiran con dificultad, mientras los operarios de maquinaria pesada en las fábricas irían perdiendo la coordinación, aumentando así los accidentes laborales. Para los hospitales el asunto sería grave. Los pacientes con dificultades respiratorias se sentirían peor. Cualquiera con insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular o daño arterial ya sufría de falta de oxígeno, así que, imagínate ahora sus corazones empezarían a latir más rápido en un intento desesperado por suministrarle más oxígeno al cuerpo. Pero eso no funcionará, simplemente porque el aire ya no contiene lo suficiente. Pero no solo los humanos sufrirán, los pájaros empezarían a desplomarse. Las aves dependen del 21% de oxígeno en la atmósfera. Su demanda de energía es extremadamente alta, pues la necesitan para vencer la gravedad y mantenerse volando en el aire, así que han evolucionado para extraer un 25% más de oxígeno del aire que en los mamíferos. Entonces, ante esta caída repentina de oxígeno, se quedarían sin energía y se precipitarían hacia el suelo. ¿Y las plantas? Podrías pensar que estarían a salvo, ya que lo único que hacen es absorber dióxido de carbono y producir azúcares. Pero al igual que nosotros, las plantas respiran oxígeno y lo usan para procesar nutrientes y obtener energía. Una caída de oxígeno las forzaría a tomar rutas alternativas para obtener energía. Y si quisieras hacer una fogata bueno, no tendrías suerte, porque menos oxígeno significa que no podrías iniciar el fuego.
Esto también podría implicar la muerte de las redes eléctricas. Sin la electricidad, los trenes quedarían varados y no funcionarían los semáforos. Las señales de alarma resonarían a medida que se activan los sistemas automatizados de advertencia. Tras conversaciones con los científicos, los estados alrededor del mundo emitirían los niveles más altos de alertas de seguridad. Los presentadores de noticias anunciarían la emergencia mientras luchan por respirar. Algunos gobiernos asumirían que se trata de un ataque sumamente coordinado contra su país, hasta cuando vieran que lo mismo sucede a lo largo y a lo ancho del planeta. Los presidentes y primeros ministros se conectarían a suministros de oxígeno mientras pudieran, pero los dominaría al pánico. Al ver que todos a su alrededor luchan por sobrevivir en las carreteras, los conductores empezarían a gritar los atascos en las carreteras. Sería el masivos. ¿Pero por qué? El motor a combustión convencional está diseñado para funcionar con un aire que contiene 21,100 de oxígeno. Al reducirse al 16%, este motor no logra generar la potencia requerida. La gente abandonaría sus autos jadeando mientras se aleja. En este momento desearías haber comprado un vehículo eléctrico y las turbinas de los aviones tampoco funcionarían adecuadamente. A grandes altitudes, comprimen aire y extraño el oxígeno necesario para quemar el combustible. Pero estos niveles de oxígeno que disminuyen tan rápidamente no logran hacer combustión. Se encenderían las señales de abrocharse el cinturón de seguridad y caerían las máscaras de oxígeno mientras los pasajeros empiezan a hiperventilar. Pero esto no es lo único. Todo lo que use motores de combustión estaría en problemas. Los botes y los barcos comenzarían a pararse en alta mar. Las excavadoras dejarían de cavar la tierra y los tractores. Pararían, todo iría empeorando, segundo a segundo. Apenas ha pasado un minuto y catastróficamente el 50% del oxígeno de la atmósfera se ha esfumado. Si perdías el aliento a los 30 segundos, ahora tú y todos a tu alrededor estarán mucho peor. Todas las personas respiran más rápido de forma breve y poco profunda. Con una concentración de oxígeno reducida al 11%, los humanos se esforzarían por sobrevivir. Al mirarte en el espejo, verías que tus labios se han vuelto azules. A tu cerebro le llegaría tan poco oxígeno que dejaría de funcionar. Tu pensamiento y tu juicio se verían impedidos. Querrías levantar el teléfono para llamar a tus seres queridos, pero tus brazos y piernas no se mueven como lo deseas. Dando tumbos, sales a la calle y ves que el fin del mundo ha llegado, el apocalipsis. Las sirenas de emergencia suenan, pero no hay quien responda. La gente se tambalea o yace inconsciente en la calle. Miras hacia arriba y ves aviones precipitándose a la superficie. El bajo suministro de oxígeno ha provocado el colapso total de los motores. Un minuto no bastó para que los pilotos hicieran aterrizajes de emergencia. Te arrastras de regreso a casa para evitar que los escombros te caigan encima. Los pocos enfermos conectados a oxígeno en los hospitales aún respiran. Al ver que el oxígeno en su cilindro se agota, entran en pánico. Y los médicos y las enfermeras que los atendían, pues ya no están en condiciones de hacerlo. A ver, ¿hay algo positivo en este escenario? Al menos, los incendios forestales que seguían vivos hace medio minuto se extinguieron por completo. No hay suficiente oxígeno para que siquiera ardan las brasas. En este punto está sucediendo otro cambio. Con menos oxígeno en el aire, la presión atmosférica disminuye y una baja de presión sobre los océanos hace que estos comiencen a liberar gases disueltos. El mar pierde oxígeno disuelto y ya no sostiene la respiración de los peces. Esta desgasificación afecta a toda la fauna marina. Cuando el océano pierda oxígeno, todos los animales tendrán problemas para respirar. Los peces inhalan oxígeno disuelto en el agua y ahora que escasea, muchos morirán repentinamente. ¿Y los cielos? El siguiente elemento ambiental que sufrirá debido a la pérdida de oxígeno sería la estratosfera. En la capa de ozono, 3 átomos de oxígeno se combinan para formar una molécula de ozono. Entonces, la drástica reducción de oxígeno implicaría también una menor producción de ozono. Al perder ozono,
la dañina radiación ultravioleta del Sol impactaría la superficie terrestre. Estos rayos causan cáncer y cataratas en los seres humanos. Quienes estuvieron jadeando en alguna playa sentirían repentinamente que los rayos del sol queman como nunca. La buena noticia es que al ritmo que está desapareciendo el oxígeno no alcanzarán a notar los efectos dañinos sobre sus cuerpos. No hay Dios. Un minuto entero más ha transcurrido y el nivel de oxígeno sigue desplomándose de atmósfera ha perdido el 70% de oxígeno. Su concentración en el aire ha pasado de 21 a solo 6% en apenas un par de minutos a medida que se acerca al 6%. Tanto humanos como animales empiezan a desmayarse y a caer al suelo, inconscientes y pálidos como la ceniza. Si esta concentración de oxígeno al 6% durará apenas 4 o 5 minutos, cualquier sobreviviente tendría cierta posibilidad de recuperación. Si durará 6 minutos, el 50% de nosotros sobreviviríamos, pero este no es el caso de hoy. Los seres humanos, los animales, las plantas y todo en todas partes está muriendo. En la peor extinción masiva que la Tierra haya visto jamás. Como hace 550 millones de años, cuando una caída repentina de oxígeno erradicó el 80% de la vida. El oxígeno ha desaparecido de las aguas profundas de los océanos, matando a los animales que habitan el suelo marino, el plancton que produce oxígeno fresco y restablece. Nuestras provisiones están muriendo velozmente. La masiva infraestructura construida sobre la Tierra por la humanidad está desmoronándose. Ya no se genera electricidad a partir de combustibles fósiles porque la quema de carbón o gas requería ese oxígeno que ha desaparecido. Mientras todo lo demás va muriendo, por extraño que parezca, las granjas solares e hidroeléctricas siguen generando energía. El agua sigue fluyendo y las celdas solares no dependen del oxígeno. Al fin la Tierra cuenta con energía limpia, pero no hay quien la use. Pero aún hay más. Este evento catastrófico implica la total eliminación de todo sobre la Tierra. No hablamos de la desaparición del oxígeno en la atmósfera, sino de todo el oxígeno esparcido alrededor del planeta. Es decir, los átomos de oxígeno que al juntarse con los de hidrógeno forman agua, los que hacen parte de la corteza terrestre. Y también los presentes en el hormigón que mantiene en pie nuestros edificios. Los océanos irían convirtiéndose en mares de hidrógeno y la corteza terrestre descomponiéndose en silicio y carbono. A medida que el oxígeno del hormigón se esfumara, no podría aglutinarse, todas las construcciones se desmoronarían hasta volverse polvo. A los 8 minutos de haberse iniciado esta catástrofe, el 99% del oxígeno de la atmósfera habría desaparecido. De constituir el 21% del aire, habría pasado a ser menos del 1% y menos del 1% de nuestros cuerpos, de la corteza terrestre y del medio ambiente. Todo habría muerto. Y no solo porque ya no pudieran respirar, sino porque sus organismos literalmente se desmoronarían debido a la ausencia de oxígeno. El cuerpo humano consiste en un 65% de oxígeno. Junto con los edificios, esos cuerpos humanos formarían una desagradable pulpa al extinguirse el oxígeno. En un escenario como este no hay punto de retorno. Las plantas, los humanos, la Tierra. Todo será devastado. El planeta podría recuperarse de alguna manera tras una desoxigenación masiva de 8 minutos. No si se elimina el oxígeno de todos y cada uno de los compuestos sobre la Tierra. Ni en miles de millones de años, pero retrocedamos a un escenario ligeramente menos terrorífico. ¿Qué pasaría así? Solo desaparece el oxígeno de la atmósfera. ¿Podría la Tierra resurgir nuevamente? En ese caso, para empezar, las edificaciones se mantendrían en pie, por ejemplo, el Coliseo romano. Además, algunos seres vivos sobrevivirían. Algunas bacterias sobreviven en ausencia de oxígeno, las anaeróbicas. Estos fueron los primeros organismos que poblaron la Tierra hace miles de millones de años. Quedarnos sin oxígeno así de rápido sería algo así como retroceder en el tiempo. ¿Volveríamos a las condiciones ideales para su proliferación? ¿Y qué pasaría con las demás formas de vida?
¿Qué te parece si ponemos una palanca de cambio sin imaginaria en reversa para que la Tierra gane un 1% de oxígeno por segundo? Bueno, en poco menos de 8 minutos la Tierra volvería al punto de partida 21% de oxígeno. Desafortunadamente, todavía tendríamos una cantidad de personas, animales y plantas muertas por ahí. Aunque espera un momento. Si nos fijamos bien, es posible que no todos los animales hayan desaparecido del todo. Hay dos especies capaces de sobrevivir a periodos sin oxígeno. En primer lugar, las cucarachas se sabe que viven después de pasar hasta 40 minutos bajo el agua. Entonces, hay una buena probabilidad de que revivan cuando inundemos de nuevo al planeta con oxígeno. Luego está la rata topo, desnuda, capaz de sobrevivir hasta 18 minutos sin oxígeno. También existe otro tipo de criaturas que podrían haber sobrevivido, las cuales gozan de un rasgo bastante útil. Pueden alternar entre los ambientes ricos en oxígeno y los que carecen de él. En términos científicos, son anaerobios facultativos. Cuando hay oxígeno disponible, respiran como lo hacemos los humanos cuando no acuden a la fragmentación. De cualquier forma, sobreviven, por lo tanto, podrían seguir rondando por ahí. Se trata de algunas bacterias, levaduras y hongos, también de varios invertebrados marinos. Uno de estos invertebrados acuáticos con doble ventaja de supervivencia es el gusano o de cerdas segmentadas para que la vida evolucionará a partir de bacterias anaeróbicas. Tendríamos que esperar a ver miles de millones de años. Después de todo, los humanos tardamos 2.500 millones de años en evolucionar a partir de las cianobacterias y nada nos asegura que el mismo ciclo evolutivo suceda por segunda vez, al menos no en esta Tierra, que se está volviendo cada vez más inhóspita. ¿Volveremos a ese tema en un minuto? Un camino quizás más prometedor hacia una humanidad 2.0 es el de las criaturas multicelulares. Posiblemente el gusano de cerdas o la rata topo desnuda conducirían después de millones de años de ciclos evolutivos a uno segundo advenimiento del ser humano. Suponiendo, por supuesto, que las cucarachas no se hubieran apoderado del planeta. Pero existe una limitación temporal. La Tierra no va a durar miles de millones de años como el confortable hábitat que es hoy. Dentro de apenas 600 millones de años será mucho más cálido. El Sol será 6% más luminoso y la cantidad de radiación solar que alcanza la superficie terrestre aumentará demasiado. Las nuevas formas de vida que evolucionarán a partir de lo que quede necesitan adaptarse a un planeta más caliente, tan caliente que no tendrá vida vegetal fotosintética. El intenso calor del Sol fomentará la eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera, haciendo imposible la fotosíntesis. Luego, tras otros 400 millones de años, el Sol será tan caliente que evaporará los océanos. Sin agua, incluso a las cucarachas les resultará complicado sobrevivir. Me alegra mucho que la Tierra no esté perdiendo un 1% de oxígeno por segundo. Incluso si lo recuperarán, la vida humana prácticamente desaparecería para siempre de esta hermosa canica azul, aunque a pesar de los vaivenes del oxígeno, el Sol podría tener un efecto desastroso sobre el planeta a medida que envejece y se sigue calentando. Pero, ¿qué pasaría si retiramos toda el agua de la Tierra sobre el Sol? ¿Podríamos enfriarlo? Tal vez sí hablaremos de esa historia en un próximo episodio. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte a nuestro canal para recibir durante toda la semana el mejor contenido.